Hola, soy Ruperto. En este video veremos la ley de Boyle, que relaciona el volumen y la presión de un gas cuando la temperatura y la cantidad del gas no varía, o sea, se mantiene constante. En anteriores videos vimos las propiedades que tienen los gases. Los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Pueden comprimirse y fluir. Estas características se explican mediante el modelo de partículas. La ley de Boyle relaciona el volumen y la presión de un gas, cuando la temperatura y la cantidad del gas se mantiene constante. Así que repasaremos los dos primeros conceptos rápidamente para que veamos luego la ley. El volumen de un gas es el espacio que ocupa ese gas. En un cuerpo geométrico podemos calcularlo matemáticamente. En un cubo, al medir sus lados que son iguales. En una esfera, al medir el radio. O en un cilindro, al medir su radio y altura. Y la presión es una fuerza que se aplica sobre una superficie. Podemos calcular la presión que el cilindro ejerce sobre el suelo a partir de la ecuación que vemos en pantalla. El peso del cilindro es la fuerza aplicada sobre el suelo, y la superficie es la parte del cilindro que se encuentra en contacto con el suelo. Si tenemos un cilindro más pesado, la fuerza es mayor, y la presión también lo es. Mientras que si el cilindro es más liviano, la fuerza es menor y la presión también es menor. En los tres casos, la superficie de contacto es la misma. De este modo, vemos cómo influye la intensidad de la fuerza aplicada, en este caso el peso de los cilindros, en la presión que se genera en el suelo. Veamos ahora cómo influye la superficie de contacto con el suelo en la presión generada. Si un cilindro tiene el mismo peso, pero es más angosto y alto, la superficie de contacto con el suelo es menor y la presión aumenta. Mientras que si un cilindro tiene el mismo peso, pero es más ancho y bajo, la superficie de contacto con el suelo es mayor y la presión disminuye. En los tres casos, el peso de los cilindros son iguales. De este modo, vemos cómo influye la superficie de contacto con el suelo en la presión que se genera en el suelo. Veamos qué ocurre con el estado gaseoso. Dentro de este cilindro tenemos un gas. Podemos calcular su volumen matemáticamente. Debido a las propiedades de los gases, también podemos cambiar su volumen desplazando la tapa superior del recipiente, tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero al hacer esto, la presión que ejerce el gas dentro del cilindro también cambia. Si aumentamos el volumen, disminuimos la presión del gas, mientras que si disminuimos el volumen, aumentamos la presión del gas. Para que comprendamos lo que ocurre, debemos revisar el modelo de partículas. Si se pudiera hacer un zoom lo suficientemente grande como para poder ver las partículas que componen el gas, veríamos algo parecido al modelo que vemos en pantalla. Cada partícula que compone el gas está representada por una esfera verde. Estas partículas se mueven en línea recta hasta que se encuentran con la superficie del recipiente que las contiene. Es por eso que ocupan todo el volumen del recipiente. Vimos que la presión es una fuerza aplicada a una superficie. Pero, ¿cómo es en el caso de los gases? Simple. La presión de un gas proviene de la fuerza y la cantidad de impactos de sus partículas con la superficie del recipiente que las contiene. Entonces, en el dibujo de la izquierda, podemos ver un gas que tiene un cierto volumen y una cierta presión. Cuando el volumen aumenta, la presión disminuye, ya que hay menor cantidad de choques con las paredes del recipiente que lo contiene. En otras palabras, la fuerza aplicada disminuye. Pero a su vez, la superficie de contacto es mayor al aumentar el volumen del recipiente. Estos dos factores resultan en un descenso de la presión del gas. En cambio, cuando el volumen disminuye, la presión aumenta, ya que hay mayor cantidad de choques con las paredes del recipiente que lo contiene. En otras palabras, la fuerza aplicada aumenta. Y a la vez, la superficie de contacto es menor al disminuir el volumen del recipiente. Estos dos factores resultan en un ascenso de la presión del gas. La ley de Boyle relaciona matemáticamente la presión y el volumen de un gas.
cuando la cantidad del gas y la temperatura se mantienen constantes, o sea, que se mantienen igual. Decimos que la presión es inversamente proporcional a su volumen cuando la temperatura y la cantidad de gas es constante. Esto significa que si multiplicamos la presión de un gas por su volumen, obtenemos un valor que no cambia, una constante que llamaremos K. Pero mejor veámoslo en un gráfico de ejes cartesianos. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y darnos tu like. Para que la ley se cumpla, la temperatura y la cantidad de gas debe ser la misma durante todo el proceso. En el eje X tenemos el volumen expresado en decímetros cúbicos y en el eje Y la presión expresada en atmósferas. Supongamos que tenemos un gas que tiene un volumen de 15 decímetros cúbicos a una presión de 1,2 atmósferas. Al multiplicar la presión y el volumen obtenemos K, una constante. Ahora, si agrandamos el volumen al doble de su tamaño, 30 decímetros cúbicos, la presión disminuye a la mitad, 0,6 atmósferas. Inversamente proporcional significa que mientras un valor aumenta, el otro disminuye, pero lo hacen en igual proporción. Uno se duplica y el otro se reduce a la mitad. Al multiplicar la presión y el volumen, nuevamente obtenemos la constante K. De igual manera, podemos ver otro punto de gráfico, en el cual el volumen se reduce a la mitad y la presión se duplica. Nuevamente, al multiplicar ambos valores, obtenemos la constante K. Podemos ver entonces el gráfico que forma esta ley en pantalla. Esto es muy útil para predecir la presión o el volumen que tendrá un gas en nuevas condiciones, cuando ya conocemos el volumen y la presión de ese gas en otras condiciones. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un gas en un recipiente, que tiene un volumen y una presión conocidos. Sabemos que en otras condiciones de volumen y presión también obtenemos la constante K. Por lo tanto, podemos igualar las ecuaciones, ya que ambas tienen el mismo resultado. Veamos cómo aplicamos esta ecuación en un problema. Tenemos un gas en un recipiente, que tiene un volumen de 15 decímetros cúbicos, y sabemos que tiene una presión de 1,2 atmósferas. Con esta descripción, conocemos el volumen y la presión de un gas en un determinado estado. Llamémoslo estado 1, y podemos reemplazar los valores en la ecuación que obtuvimos. ¿Qué presión tendrá el gas si el volumen se redujera a 9 decímetros cúbicos? En el segundo estado solamente sabemos el volumen. Si lo reemplazamos en la ecuación y luego despejamos la presión 2, simplificamos los decímetros cúbicos, quedando como unidad la atmósfera, y hacemos las cuentas, obtenemos que la presión del segundo estado es de 2 atmósferas. De esta manera, podemos predecir cómo se modifica el volumen y la presión de un gas. En la sección de póster dinámicos les dejo este esquema por si quieren verlo detenidamente. En el siguiente video veremos otra ley de los gases, la ley de Charles, que relaciona la temperatura con el volumen de un gas a presión y cantidad de gas constante. No te lo pierdas. Hasta el próximo video. Chao.